En esta ocasión no habrá preguntas y respuestas. Le agradecemos su comprensión. Buen día. Adelante, senador. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Primero también sumarme a las condolencias por el fallecimiento de Gabriel, a su familia, al gremio, a todos ustedes. Decirles que han transcurrido los primeros 100 días de este gobierno, 103 para ser exactos. El primer trimestre de los 8 trimestres que durará esta administración, es decir, el 14% del periodo para el que fue electo. Sé que parece muchos días más por lo fatídica que ha sido la terca realidad. Como a la sociedad veracruzana le consta, a partir del día posterior a la elección, guardamos silencio. Silencio que ciertamente no fue absoluto, porque hubo circunstancias que me obligaron a fijar una posición. Silencio que no fue absoluto, porque ello hubiese significado complicidad. Guardamos silencio porque así lo dicta la prudencia y porque así lo dicta la civilidad. Sin embargo, ya han transcurrido más de 3 meses, los que son suficientes para medir el talante del gobernante, para medir su ecuanimidad y sus capacidades para cumplir lo que prometió. Como veremos, hay un déficit absoluto, preocupante y lastimoso en cada uno de los rubros de este gobierno que ya es posible evaluar. Hacer un balance de los desaciertos, las incongruencias y las falsedades de esta administración nos obligaría a quedarnos aquí todo el día, pero no es el caso. Haré una biopsia inicial que revelará que la gravedad del padecimiento de Veracruz, lejos de remediarse, se agrava cada minuto que transcurre con este símil de gobierno que se basa más en el temperamento que en la reflexión, que se basa más en el impulso que en la programación, en la ocurrencia que en la política pública y en la declaración más que en la acción. Los compromisos asumidos ante el pueblo de Veracruz en materia de combate a la inseguridad, saneamiento financiero, crecimiento económico, transparencia, combate a la corrupción y remedio de la pobreza han sido todos, sin excepción, incumplidos. Lo demostraré, lo haré con pruebas y lo haré con datos duros. Solo presentaré ante ustedes el día de hoy las perlas más lamentables de ese ejercicio que ha acrecentado el desprestigio del gobierno de Veracruz y agravado la situación de millones de veracruzanos. Me reservo el análisis más profundo, detallado y desmenuzado para los días subsecuentes. El primer rubro tiene que ver con los perfiles y la oriundez de los integrantes de este gobierno. Miguel Ángel Yunes prometió cambiar de fondo el modelo de gobierno. Se nos dijo que se gobernaría con veracruzanos y veracruzanas, y cito textual, abro comillas, con la capacidad, experiencia, talento y el conocimiento suficiente para enfrentar el reto de gobernar Veracruz, cierro comillas. La primera acción de irresponsabilidad del nuevo gobierno es el de haberse allegado precisamente de inexpertos en las áreas en las que fueron nombrados. Cito una secretaría, la Secretaría de Educación, en donde el titular, si bien es un experto operador político, no tiene experiencia alguna en esta área. Y lamentablemente, la nota más destacada que tenemos de esta secretaría fue la prohibición de minifaldas a las trabajadoras de la secretaría. En la Secretaría de Turismo, en la que el titular es un muy experimentado y muy respetable notario público, carece de todo antecedente en temas de la industria sin chimeneas, es decir, del turismo. Su trabajo hasta este momento
se ha concretado a negar todo apoyo a la organización de las festividades que son más emblemáticas de nuestro estado. El caso de la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín. Por cierto, que ni por enterado se dio del agravio de ese servidor público poblano ya cesado, por cierto, a petición nuestra al gobernador de Puebla, que pidió el exterminio de los voladores de Papantla. No escuché una sola voz, ni de esta secretaría, ni de este gobierno, para enfrentar este señalamiento terrible que hizo un servidor público, insisto, hoy cesado del estado de Puebla. Más aún, Luis Antonio Pérez Fraga, hablando de turismo, presidente del Comité de Carnaval, hizo público que el comité puso hasta las llantas del carro alegórico del gobierno del estado y que le querían cobrar la transmisión de RTV y el hospedaje de los técnicos y de los conductores. Finalmente, el gobierno del estado apoyó al Comité de Carnaval con 5 millones de pesos en vales. Otro perfil que no encuadra es el de poner en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a un médico cirujano y partero, a Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Lo que ciertamente ha sucedido en otras administraciones anteriores, pero ello no justifica la falta de perfil en este gabinete de un gobernador que se comprometió a hacer un cambio total. El 3 de abril, Miguel Ángel Yunes ofreció que el Contralor General del Estado sería propuesto por la Universidad Veracruzana y sería elegido por el Congreso del Estado. El actual Contralor ni fue propuesto por la Universidad Veracruzana ni fue elegido por el Congreso del Estado. En campaña, el hoy gobernador dijo que designaría como secretario de Seguridad Pública a un militar de alto rango. El alto encargo finalmente recayó en un personaje cuya única experiencia en el ramo es haber sido director de tránsito municipal en Boca del Río y coordinador de la Policía Intermunicipal de la zona conurbada. Esto en el momento en que Veracruz vive la peor ola de violencia de su historia. De su formación, de la formación castrense de este secretario de Seguridad Pública, que sería un militar de alto rango, solo intuimos que tiene su cartilla militar y que sacó bola negra porque sigue sin marchar. De lo que sí hay evidencia es de sus técnicas de disuasión de alta tecnología. No quiero estar camarazos. Retírate, por favor. De igual manera, en un área tan sensible y prioritaria como es la seguridad pública, se nombró como titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a una persona que carece de la mínima experiencia en prevención del delito y en la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, áreas fundamentales por las circunstancias que vivimos en Veracruz. Mención aparte merece la elección del nuevo fiscal del Estado. Recordemos que Miguel Ángel criticó a Duarte por tener un fiscal a modo. Y la pregunta, ¿es Winkler quien cubre el perfil de autonomía que nuestra Constitución exige? ¿Es ese el fiscal autónomo que ofreció Miguel Ángel Yunes? Por otra parte, es de significarse el compromiso de que todas las posiciones del gobierno del Estado, ese fue el compromiso de Miguel Ángel Yunes, todas las posiciones del gobierno de Veracruz serían para veracruzanas y para veracruzanos, lo que también incumplió. Es público que ciudadanos oriundos de Puebla y de Chihuahua ocupan cargos relevantes en la Secretaría de Salud, del Seguro Popular y en el DIF estatal, entre otras dependencias. El colmo es haber designado, oigan bien, haber designado a un antropólogo de origen argentino en la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación. En el rubro de perfiles, debemos reconocer que no todo es malo. Excepcionalmente,
Hay miembros del gabinete que cumplen con estos. Uno de ellos es Alejandro Sayric, un empresario exitoso, reconocido, respetable, que está al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Al igual que Julen Rementería del Puerto, con experiencia en el tema carretero, despacha en ASIOP, fue un alto funcionario del Gobierno de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También debemos reconocer que cubre el perfil para el cargo que desempeña el doctor Francisco Monfort Guillén en el programa de gobierno, a quien ojalá el gobernador y su jefe de prensa escucharan, para cuando menos pasar de pésima a mala la calificación que los veracruzanos le dan a este gobierno del cambio. Otro rubro es el de la seguridad. Uno de los compromisos más reiterados de Miguel Ángel fue devolver la seguridad a las familias veracruzanas. El compromiso fue que en los primeros 60 días de su gobierno, a partir del 1 de diciembre, notaríamos un cambio sustantivo en la seguridad. Muy comprometido, y lo hago de frente a la Cámara para que lo tengan muy presente los veracruzanos, a que en 60 días, a partir del 1 de diciembre, se notará un cambio sustantivo en materia de seguridad. Hoy los veracruzanos vivimos con miedo, dejaremos de vivir de esa manera, viviremos seguros. Hoy cumplimos 103 días del gobierno del cambio, 43 días más del plazo que él mismo se fijó para que dejáramos de vivir sin miedo, para vivir más seguros. Y yo les pregunto a los veracruzanos, ¿vivimos sin miedo? ¿Vivimos más seguros? También se comprometió a que se aplicarían las tecnologías más avanzadas para combatir a los delincuentes. Y con nuevas tecnologías, con satélites, drones, cámaras, para que los delincuentes sepan que los vemos todo el tiempo, que todo el día estamos vigilando, para que las familias puedan vivir tranquilas, para que puedan salir. La realidad es esta. No hay nada sofisticado, ni tecnología, ni satélites, ni drones. Lo que sí hay son más ladrones y técnicas disuasivas de hace más de 50 años. Por ello, los robos se han incrementado en más de un 84%. Lo que también hay es un discurso que raya en la desfachatez y en la regresión a las justificaciones duartistas. El 2 de enero pasado, el gobernador festinó que solo se roban Coca-Colas y 100 pesos. Ahora la competencia está en quién es el más creativo para justificar, si Javier Duarte o Miguel Ángel Yunes. Solo le faltó decir que cuando se roban solo cocas y hasta 100 pesos, le faltó decir, como lo dice su compañero del Partido Acción Nacional de Nayarit, aquel alcalde, que aquí en Veracruz roban, pero poquito. Después, el 7 de febrero, dijo que no tenía una varita mágica, que es la justificación común de los gobernantes cuando son rebasados por los problemas que deben resolver. Posteriormente, el 9 de febrero, declaró que la inseguridad era solo un tema de la percepción de los veracruzanos. Y yo le pregunto a todos ustedes, ¿es esto solo percepción de los veracruzanos? Finalmente, el gobernador tuvo que reconocer tácitamente que el problema de la inseguridad se le salió del control y no le quedó más que solicitar al gobierno federal la entrada de la gendarmería. No fue suficiente. Ahora incluso reconoce que no basta la Marina, el Ejército y la Gendarmería. El 7 de marzo pasado solicitó la llegada de la Policía Militar. Entre la maraña de sus declaraciones, en una entrevista con el periodista Carlos Loré de Mola, afirmó lo siguiente. Teníamos prácticamente 3 meses sin hechos de violencia tan graves como este. Habían bajado notablemente los supuestos, prácticamente a cero, las ejecuciones prácticamente a cero.
Yo no entiendo qué significa cero. Si por citar sobre el caso de Veracruz, hubo 15 secuestros en donde hubo denuncia y hubo más de 80 muertos. En fin, sí hay delitos graves. No es una percepción, es una realidad. En diciembre y enero, delitos como el robo, homicidio, secuestro y violaciones superaron comparativamente a diciembre de 2015 y enero de 2016. Ambos meses, 2015 diciembre, 2016 enero, que era gobernado por Javier Duarte de Ochoa, a quien creo ha sido el peor gobernador de nuestro estado. En el mes de enero de este año, con Miguel hubo 63% más delitos que en enero del 2016 con el propio Duarte. Estas cifras por sí mismas contradicen la supuesta calidad de experto en materia de seguridad que nos aseguró en campaña tener el gobernador del estado. Peor aún, su protagonismo ha provocado que casos como el secuestro del delegado federal de CONAFOR, cuya liberación estaba siendo negociada con muy favorable pronóstico, los secuestradores rompieran la comunicación con la familia y se perdiera la posibilidad de su liberación. Lo anterior, después de que el gobernador, en uno de sus ya clásicos shows mediáticos, anunció que ya había sido identificado uno de los secuestradores al hacer uso de una tarjeta de crédito del delegado federal. Un mediano conocedor, no un experto, solo un mediano conocedor de temas de seguridad, saben que este tipo de imprudencias normalmente provoca resultados fatales. Por cierto que a la fecha el delegado no ha aparecido. Por cierto también que tan grave es la inseguridad como el trato que les dan a las víctimas de ella. Le pido respeto, por favor. Le pido respeto. ¿Por qué razón no dejó una comitiva que hiciera algo con nosotras? Ya nos tenían allá abajo, paradas más de una hora que tuvimos que subir por nuestra propia presión, porque no nos dejaban subir. Okay. Es algo de verdad, es un atropello que en serio, no nos merecemos. De verdad que me quedé muy mal como persona, como su educación formal de su casa y como todo lo que conlleva el trato mínimo a unos seres humanos. Los números son fríos, no están sujetos a los debates que tanto le gustan al gobernador. De acuerdo a estos, Miguel nos está saliendo peor que Duarte, que ya es decir. En el rubro de finanzas, debemos decir que desafortunadamente no hay cambio en Veracruz. Como candidato, Miguel Ángel se oponía tajante a endeudar a nuestro estado. Y cito textualmente lo que declaró el pasado 29 de abril. Negociaré, entre comillas dice, negociaré con la banca de desarrollo un mejor perfil de deuda para Veracruz, que sin endeudarnos más, podamos hacer más. Y quiero decirles que para ese momento Miguel Ángel Yunes tenía muy claro la situación económica de nuestro estado. Nadie puede darse sorprendido. Yo era candidato, lo sabía, y yo supongo que él también. Pero este gobierno padece el ya popular síndrome de decir una cosa y hacer otra. En diciembre de 2016, a escasos días de haber tomado posesión como gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes contrajo 2 créditos por un total de 4,400 millones de pesos. Contrario a su pregonar, estos créditos se adquirieron en total opacidad. Nadie sabe en qué institución se contrataron, a qué tasas y en qué condiciones. En síntesis, en su primer mes de gobierno, endeudó a Veracruz por 4,400 millones de pesos, que son 900 millones de pesos más que la deuda total que contrajo el gobierno del licenciado Miguel Alemán en 6 años, y que por cierto, tanto criticó Miguel Ángel. Días después, en enero pasado, presentó el gobernador una iniciativa al Congreso local para reestructurar la deuda de 46,000 millones de pesos.
los 42 que le dejó Duarte, más los 4 que le agregó, es decir, el 10% de la deuda, la tocó incrementarla en menos de un mes, para hacer la pagadera, la reestructuración en 50 años. Después reculó y propuso un plazo de 30. Lo que sí es un hecho es que la iniciativa adolece del principio de transparencia, pues no refiere ni las identidades, honorarios y comisiones que cobrarán los asesores financieros que intervendrán en esta reestructuración, honorarios y comisiones que van a exceder los 1.000 millones de pesos, solo de honorarios y comisiones por la reestructuración. En suma, el gobernador con esta propuesta de reestructuración quiere un cheque en blanco. En materia financiera debemos significar que el actual gobierno del Estado ha tenido todo el apoyo del gobierno federal. Prueba de ello es que en enero de este año recibió 23% más de participaciones federales en comparación con las que el Estado recibió en enero del 2016. Otro incumplimiento se da en materia fiscal. Afirmó el 24 de abril del año pasado que daría atrás al incremento del impuesto a la nómina del 3 al 2%, pero lo único que hizo en diciembre, cuando tomó posesión, fue condonar solo recargos y multas. De manera enfática reitero, el impuesto a la nómina del 3% continúa. No ha habido la reducción al 2% que Miguel Ángel Yunes prometió. Tampoco ha cumplido su palabra a los automovilistas de reducir el cobro de la verificación, pues dicho trámite, lo acabo de confirmar, se siguen cobrando los 365 pesos. También se comprometió a que la concesión de los verificentros sería dada a la Universidad Veracruzana y que las utilidades serían aplicadas a favor de su patrimonio, situación que tampoco ha sucedido. Y ya que hablamos de la Universidad Veracruzana, quiero decirles que los estudiantes, la comunidad académica y la rectora siguen a la espera que cumpla su palabra. El 11 de abril, en plena campaña, a sabiendas de la situación financiera del Estado, la que no se ignoraba, en ese día se comprometió a que cubriría el adeudo que el gobierno mantiene con la Universidad Veracruzana, lo que hasta la fecha no ha hecho, y ya recibió 4.400 millones de pesos. Se comprometió además que incrementaría el presupuesto de la Universidad Veracruzana, pero ya en funciones, por el contrario, la redujo. Adicionalmente, ha dejado de cubrir el pago de becas de manutención de 10,000 estudiantes, lo que obligó al reclamo de la rectora el pasado 2 de marzo. Becas deportivas. Otro grave incumplimiento y contradicción es que el actual gobernador afirmó que sería el gobernador que más impulsaría el deporte en Veracruz, y jóvenes atletas paralímpicos apenas la semana pasada, después de recibir una respuesta negativa a su petición de 9,100 pesos para completar sus viáticos para ir a los Juegos Panamericanos Juveniles en Brasil, tuvieron que botear en las calles de Veracruz para lograrlo. Yo me pregunto, ¿cuál es la lógica del gobernador para ofrecer supuestamente de su bolsillo vales de despensa por 500 pesos a quienes saquearon los comercios de Veracruz y al mismo tiempo negar 9,100 pesos, el equivalente a poco más de 18 despensas, a estos deportistas paralímpicos que son orgullo y que son ejemplo de nuestra sociedad? En el rubro de transparencia, Miguel Ángel nos dijo también a los veracruzanos que todas las licitaciones de obras públicas, adquisiciones y adjudicaciones directas serían públicas y serían transparentes. Que en todas las licitaciones repito, Miguel Ángel en materia de transparencia nos dijo también a los veracruzanos que todas las licitaciones de obras públicas, adquisiciones y adjudicaciones directas serían públicas y que serían transparentes. Que en todas las licitaciones participarían organismos como Causa Común y Transparencia Mexicana. Hasta ahora, lo único público es la falta de transparencia
del autollamado gobierno del cambio. El propio empresario Alejandro Cosío Hernández, representante del grupo NRA y que fuera uno de los íconos del panismo veracruzano, ha pedido la intervención de los diputados federales y senadores, el mío entre otros, para exhortar al gobernador del estado a que licite los contratos de diversos servicios que presta la Secretaría de Salud. Yo iría más allá. Yo demandaría, exigiría al gobernador que no solamente los de la Secretaría de Salud, sino de todas las dependencias de su gobierno sean licitadas y que sean públicas y que sean transparentes y que participen estos dos organismos de la sociedad civil como un ejemplo de transparencia. Se trata de servicios por 2,000 millones de pesos. De eso habla Alejandro Cosío. En una carta que Alejandro Cosío me dirigió, expresa textual: en Veracruz hemos sufrido los últimos años el abuso de los exgobernadores y ahora, a pesar de las promesas y discursos de honestidad y transparencia, todo indica que se pretende asignar los contratos sin mediar licitación alguna. Quiero decirles que cuando venía hasta esta conferencia de prensa, vi varios periódicos, uno de ellos El Universal, y en él, El Universal habla, en un artículo que hoy publica, que acaba la Secretaría de Salud de Veracruz de adjudicar de manera directa un total de 109 millones de pesos por servicios de hemodiálisis a una empresa llamada Esterinava, por cierto, de Puebla, no veracruzana. Y ya que estamos en el tema de la transparencia, le recuerdo que sigue en el limbo la procedencia de los miles de vales que el gobernador entregó a los saqueadores de Veracruz. Primero dijo que se trataba de recursos propios, que era de su bolsillo, y luego se conoció que no era así, sino que eran emitidos por la Sedesol estatal. También está sin cumplir el compromiso de que todos los funcionarios de su gobierno harían públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de intereses. No hay hasta este momento una sola. En el rubro de los despedidos, les recuerdo que en campaña el gobernador pidió a los burócratas estatales que votaran por él, que no le tuvieran miedo, que iban a ser compañeros en el gobierno, él como gobernador, y muchos de ellos le creyeron, teniendo como respuesta, apenas tomó posesión Miguel Ángel Yunes, la orden de un despido masivo de trabajadores, incluyendo el total de trabajadores del Seguro Popular, a donde, por cierto, designó como titular a una persona del estado de Puebla. No le importó que fueran mujeres embarazadas, que fueran mujeres madres jefas de familia, que fuera personal que tenía 23, 25 o 27 años trabajando en el gobierno. Algunos de ellos que entraron cuando él era el secretario de gobierno. En fin, hizo una corredera de servidores públicos sin analizar cada caso. Por eso, como senador de la República, estoy brindando asesoría jurídica a los ex trabajadores que se han acercado. Quiero un mensaje muy claro. Se va a respetar el trabajo de todos ustedes. A nadie se le va a quitar su trabajo. Empleada de la Coordinación Estatal de Junta de Mejoras, fui despedida injustamente el día 12 de enero de 2017. Estuve trabajando por 10 años en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. El día 1 de febrero de 2017 me despidieron. Sigo conmutador, que ahí fue donde completé los 12 años. Fui despedida injustamente. Las tomas que ven son de personas que han ido a mi oficina, esa es mi oficina, soy de Jalapa, en donde estamos dando no solamente asesoría jurídica gratuita, estamos llevándoles los juicios sin costo alguno. En el tema de migrantes, quiero decirles que ante el contexto internacional y la amenaza del presidente Trump, miles de veracruzanos que radican en Estados Unidos resienten la indiferencia del gobierno del estado. La administración estatal no se ha pronunciado y menos atendido la amenaza de deportación que recae sobre miles de veracruzanos que viven en los Estados Unidos. Debo decirles que tan solo el año pasado Veracruz recibió 1.100 millones de dólares en remesas, es decir, el dinero que los veracruzanos
ganan allá y que lo mandan aquí a sus familiares. Hay municipios como Lander y Cos que viven de las remesas. Ante la indiferencia del gobierno del estado por nuestros migrantes, viajé hace unas semanas a Houston, Texas, para reunirme con los veracruzanos que residen, con nuestro cónsul y con las autoridades norteamericanas de ese lugar, como con el sheriff del condado de Harris. Ahí no solamente abogué por el respeto a los derechos de los veracruzanos, sino que además elaboré y les entregué un manual sobre lo que deben hacer cuando intenten ser detenidos o cuando esto ya sucedió. Quiero decirles que para mí esto no es una moda. Tengo 2 años instalando las casas Veracruz en los Estados Unidos. En Los Ángeles, la casa Veracruz la instalé en septiembre de hace 2 años y desde ese día pago $1,000 de renta, agua, luz y teléfono de esas instalaciones que tenemos de nuestros veracruzanos. Haré lo propio en Houston en estos días, después nos iremos a Chicago y ya también estoy pagando la Casa Veracruz en Ciudad Juárez, que aunque no está en los Estados Unidos, están 200,000 veracruzanos viviendo allá, jarochos viviendo en Juárez y que por tanto son conocidos como los juarochos. Por otra parte, sobra decir el trato que el gobernador profiere a todo aquel que no concuerde con su gobierno. Ejemplo de ellos, de sus desplantes verbales, son ustedes, los periodistas y alcaldes de oposición, alcaldes a quienes, por cierto, como gobernador electo defendió y ahora como gobernador en funciones los insulta. Que se mantenga la negativa de escuchar a los representantes de más de 50 municipios, de más de 50 ayuntamientos, que hace más de una semana mantienen esta demanda de diálogo con el gobernador interino. Si el gobernador interino o los funcionarios del gobierno del Estado violentaron la ley, desviaron los recursos y no los entregaron a los ayuntamientos, esa no es responsabilidad ni culpa de los presidentes municipales. Y después los acusa de ignorantes, que no aceptará chantajes, que la secretaria de Finanzas tiene cosas importantes que hacer y que por eso no los puede atender. Ahí está, y son, lo que traigo son notas precisamente escritas por muchos de los diarios en los que ustedes colaboran. Amigas y amigos, este es el primer corte de caja del gobierno del cambio, el que iba a rescatar a Veracruz. Paradójicamente a este gobierno del cambio le urge pasar del discurso a la acción, del escándalo a los resultados de gobierno. Escandalizar no es gobernar. Los veracruzanos ya no queremos más 8 columnas negativas, ni ver montajes de bodegas, ni más bravuconadas mediáticas. Los veracruzanos queremos que se aplique la ley a los que saquearon al Estado, que se honren los compromisos mediante el inicio de procesos legales. Por cierto, y dado que a la conclusión de esta conferencia les he pedido su comprensión por conducto de Saúl, que no haya preguntas y respuestas para que sea esta información la que ustedes llevan, quiero tocar un tema que no estaba previsto, el tema de la detención de Flavino Ríos. Yo quiero decirles, como senador de la República, como presidente de la Comisión Anticorrupción que me obliga a una imparcialidad absoluta, que Flavino Ríos tenía algún día que aclarar y declarar sobre el tema del helicóptero. En eso estoy de acuerdo. Pero también como abogado, creo que tenemos que ver la cronología de los hechos. Habría que ver si para el momento que esto sucedió había o no orden de aprehensión. Y también es cierto, si un helicóptero oficial se puede facilitar a un particular, aun siendo exgobernador. Estoy de acuerdo. Pero también tengo, y es un término panistoide, el sospechosismo que esta detención estaba programada para estas fechas. Justo cuando se dan 100 días de un terrible desgobierno. Muchos lo han dicho, no soy original. Los 100 primeros 100 días, los peores primeros 100 días de un gobierno del Estado, que son precisamente esto. Y había que poner una cortina de humo, y había que poner un distractor, y por eso detuvieron a alguien que no andaba de pelada, alguien que se quedó a vivir en Jalapa. Lo detuvieron ahí, no tuvieron que buscarlo ni dar
ni ofrecer recompensas para detenerlo. Un servidor público a quien yo conozco y a quien, salvo el tema del helicóptero, que él es el que tendrá que explicar y no yo, no le conozco ningún tema de deshonestidad. 2 veces secretario de gobierno, 2 veces subsecretario de gobierno, secretario de educación, líder del Congreso, en fin, que es su obligación ser honesto, no es una gracia. Sin embargo, él, que yo sepa, nunca tuvo señalamiento alguno por esto. Yo no quisiera pensar que se está haciendo un uso político de la justicia, lo que no me extrañaría, porque conozco el estilo de la casa. Él es abogado y es doctor en Derecho, se sabrá defender, pero lo que yo sí veo con mucha extrañeza, que en lugar de pan se ofrezca circo. Mis queridos amigos, yo les quiero decir que a mí me da la sensación que ha habido negociaciones oscuras, que ha habido pactos perversos, que ha habido arreglos de impunidad. Huele, lo que he observado desde que empezó este gobierno, un intercambio de perdón por información, por reflectores, o por un vómito negro cuyo destino se desconoce. En el Nuevo Veracruz van más de 378 asesinatos. Oigan esto, 6 por día. Oigan esto, 4 cada hora. Aún nos falta contabilizar febrero y marzo, que han sido más violentos. Los secuestros y asaltos están imparables. Agreden a todas las capas sociales. Nadie está a salvo. Lo saben cientos de familias. La del delegado de CONAFOR, la de los 3 marinos desaparecidos, entre otras. El terror se ha recrudecido. Reforma, que era otro de los periódicos que venía leyendo hoy en el camino, saca unas láminas en las que señala de manera muy clara que de los 2 gobernadores del PAN que entraron a gobernar este año, o el año pasado, Chihuahua y el estado de Veracruz, en los 2 casos, los homicidios se han disparado a más del 100%. De Veracruz habla del 101%. Y ni esto, ni el quebranto financiero se resolverá con declaraciones ni con retos a debates, sino con estrategias, con una reingeniería gubernamental, con eficiencia y con planes de austeridad. No hay transparencia y sí hay más deuda. Hay una absoluta desfachatez que nos aproxima peligrosamente al gobierno del cinismo. Corremos el riesgo de que este gobierno se convierta en una caja de vales. Vales para los que saquean los comercios de Veracruz. Vales para el carnaval. Vales para todo. Pero al final, un gobierno de vales es un gobierno que termina valiendo. Ya no queremos shows, queremos resultados. Ya no queremos reyertas, queremos respuestas. Queremos que el gobernador se ponga a trabajar ya. Concluyo diciendo que estoy preparado para las reacciones a esta conferencia de prensa. Conozco el estilo de quien hoy nos está intentando gobernar. Quiero decirles que daré puntual respuesta a cada infundido. Muchas gracias por haberme acompañado. Buenos días.